Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Estábamos hablando de cómo el entregarnos totalmente a Dios y el entender cómo Dios puede llegar a ser todo para nosotros, puede cambiar todos los aspectos de la vida y sobre todo las perspectivas desde las cuales vemos nosotros las cosas de la vida. Y habíamos hablado que una de las cosas que cambiaba era la muerte, que cambiaba la conversión en las personas, la lucha de la fe también, la forma en la cual defendemos nuestras creencias, defendemos nuestra fe. Y lo último que habíamos dicho era el combate contra el mal, ¿no es cierto? Y vimos también que cambiaba nuestra perspectiva del infierno. Era muy interesante esa mirada porque nos quitaba esa mirada de castigo y nos daba una mirada que era de un lugar con la ausencia de Dios. No era un lugar de un castigo impuesto por Dios, sino es un lugar de castigo autoimpuesto, ¿no es cierto? Uno toma la decisión de estar lejos de Dios. Y bueno, y ese es el infierno es estar lejos de Dios. Si bien puede ser un lugar físico, puede tener ciertas características, ninguna de las imágenes que utiliza tanto Jesús como los apóstoles y todos los que escribieron sobre el infierno, lo toman como algo literal. Siempre lo toman como un lugar. Es un lugar, pero no está hablando ni de literalmente ser un lago de fuego. Siempre es, así como el mar de cristal no es un mar de cristal, en el Apocalipsis, por ejemplo, el lago de fuego tampoco es un lago de fuego. Es algo, no sabemos todavía. Jesús tomó la imagen también del Gehenna, ¿no? de ese basural que había ahí en Galilea, cerca de donde ellos estaban. A las afueras se llevaba y se quemaba la basura. Y él ahí dice, bueno, así es el infierno, donde el fuego nunca se apaga, porque vieron cómo es, no sé si alguno vio lo que es una quema. Una quema es así, siempre está el fuego encendido y dice, y el gusano nunca muere. ¿No es cierto? Eso nos habla también de la inmortalidad de las personas, sean salvas o no. ¿No es cierto? Siempre vamos a estar vivos. Y lo otro que nos cambiaba, la otra perspectiva que nos cambiaba era la abnegación, que es esta cosa de negarse a nosotros mismos, ¿no? De negarnos, de negar nuestro propio bienestar y de negarnos a las riquezas del mundo, a la fama, a la seguridad que otorga el mundo, a la seguridad en el sistema y negarse a los placeres vacíos y vanos del mundo, ¿no? Me gusta mucho esa frase de los bautismos católicos, ¿no? Que la hacen los padrinos, como no la puede hacer el chico, la hacen los padrinos, que dice, renunciamos a Satanás y a sus mentiras vacías, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Uno renuncia a Satanás y a sus mentiras vacías. Y bueno, las mentiras vacías que tienen vanas, es el sistema de este mundo. Es así, el sistema de este mundo está pervertido, está totalmente corrompido hasta la médula. Así que nada que podamos obtener de acá va a ser bueno. Así que eso no quiere decir que uno termine despreciando todo el mundo y uno se convierta en un misántropo que odia a la humanidad, ¿no? Por si alguno no lo sabe. Misantropía es odiar a la humanidad, ¿no? Así como alguien es misógino
porque odia a un género, ¿no es cierto? En el caso de la mujer, la misoginia. Ser un misántropo es odiar a la antropología, al ántropo, que es el hombre, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el mensaje cristiano sin la perspectiva adecuada termina en eso, termina en terminar odiando no solamente el mundo, sino todo lo que hay en él, y no entender que Jesús estuvo en el mundo y que este mundo está gimiendo para ser redimido. Está esperando una redención el mundo junto con nosotros. Entonces este mundo que está manchado y corrompido por el pecado, también está esperando una redención. Y está esperando precisamente como redención la manifestación de los hijos de Dios. Entender la manifestación de los hijos de Dios es hacer cosas buenas. O sea, luchar contra el mal es hacer las cosas también, hacer cosas buenas. Vivir siempre, siempre va a ser difícil y siempre va a tener esas controversias, ¿no es cierto? Como la que tenía Pablo, ¿no? El morir es Cristo y el vivir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo ya es ganancia también. O sea, el vivir con Cristo es ganancia, es parte de nuestra naturaleza divina de ser llamados, proclamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Por el poder del Espíritu Santo. Lo otro que nos cambia la perspectiva, estas cosas, resolver nosotros tomar una decisión. El cristianismo, la vida, todo se trata de decisiones. Uno toma decisiones, uno es hoy el producto de lo que decidió ayer, ¿no es cierto? Siempre tenemos decisiones, hay decisiones muy marcadas en la vida de cada persona, que esas son las decisiones que son como puntos clave, son mojones en la vida de cada persona, y de ahí en adelante como que después son pocas las decisiones que podemos tomar. Algún día hablaré un poco más extenso de eso, pero la primera decisión es ¿a qué Dios voy a seguir? ¿Con quién me voy a casar? ¿O con quién voy a compartir la vida? ¿No es cierto? ¿De qué voy a trabajar? Esas cosas van a cambiar nuestra vida. Van a ser mojones en nuestra vida. Pero el primer canon, el primer mojón en la vida de uno va a ser ¿a qué Dios voy a adorar? Eso es lo que va a cambiar todo. Por eso decimos que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, lo que hacemos finalmente es cambiar la perspectiva, cambiarnos de lugar y poder ver las mismas cosas, pero desde una perspectiva diferente. Una de las cosas que va a cambiar es la perspectiva que tenemos del dinero. Alguien me dijo que la espiritualidad se medía por el bolsillo. Y yo creo que es así. Yo cuando el pastor me lo dijo, nos daba, no me acuerdo cómo se llamaba esa materia, creo que se llamaba administración eclesiástica, algo así era, algo así se llamaba. Hechos 20:35 dice, hay más dicha en dar que en recibir. Y 2 Corintios capítulo 9, verso 7, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Fíjense que acá se habla de una decisión de dar, no se habla de una obligación. De hecho se dice,
no den por obligación, no den por obligación ni de mala gana. O sea, den con alegría, ¿no es cierto? Con gozo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido. Estábamos hablando de un tema medio escabroso, ¿no? Lo que es el dinero, ¿no? El dinero provoca ciertos resquemores, ¿no? Pero bueno, en la iglesia se habla poco de dinero. Entonces, fíjense esta característica que tiene nuestra percepción del dinero, ¿no es cierto? El motivo para ser una persona generosa en Dios, esta perspectiva que cambia cuando Dios convierte el corazón de las personas y cuando uno decide sobre todo que Dios va a ser su primera prioridad. Dios tiene que ser la primera prioridad en nuestra vida. Por menos no podemos arreglar. No se puede arreglar por menos. El motivo de una persona para ser generosa va a cambiar cuando uno se rinde totalmente a Dios, ¿no? Ya que uno va a buscar más, incluso va a cambiar nuestra perspectiva de esta cosa de buscar más dinero, ¿no es cierto? Creo que era... se me fue de la cabeza el nombre, que andaba a caballo predicando por todos lados, que no me acuerdo. Wesley decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Esa es una buena perspectiva wesleyana, aunque seamos bautistas, de este tema del dinero. Otra de las cosas que va a cambiar es el tema de cómo vemos la adoración colectiva. Y esto habla de comunidad, ¿no es cierto? Cómo nos vemos a nosotros mismos como comunidad. Esta forma de glorificar a Dios, ¿por qué cambia en la adoración colectiva? Porque cuando uno va a la iglesia, no va a buscar lo suyo propio, sino que va a entregarse todo completo a Él. Si uno tiene absoluta satisfacción en Dios, uno no va a buscar el sentimiento a la iglesia. Uno no va a buscar a ver si ese día baja el fuego, si ese día los cantantes están afinados, si el pastor tiene una prédica linda ese día, o si, no sé, o si los pasajes que elegimos eran justamente los que yo necesitaba. Sino que uno va a derramarse de sí en la adoración colectiva. Uno está tan consciente de que en Dios está completo y está totalmente satisfecho, que uno mismo se integra y se hace uno con toda la iglesia, y logramos eso que muchas veces decimos pero que no logramos, y que es cantar a una voz o unirnos al corazón, al coro celestial, ¿no es cierto? Recuerdo esa canción que dice Santo, 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 que decía, mi corazón se une a la melodía universal, ¿no es cierto? O a la melodía celestial, no me acuerdo. Bueno, una cosa de esa decía. Pero como que uno se une al canto de los ángeles. Bueno, los ángeles, si hay algo que tienen, es una conciencia patente de Dios mismo. Y no es que lo estén mirando todos los días a los ojos. Acuérdense ustedes la visión de Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, los querubines utilizaban 2 de sus alas para taparse el rostro. Porque la santidad de Dios era muy superior a la de ellos. Entonces utilizaban sus propias alas para taparse, ¿no es cierto? Lo utilizaban para no quemarse, ¿no es cierto? De alguna manera.
Cuando nosotros entendemos esto, los líderes, los músicos, los predicadores, consideramos nuestro servicio de una manera distinta. Nosotros estamos abriendo una fuente de agua viva y estamos invitando a todos a beber de ellas. Esto se lo digo sobre todo a los chicos de alabanza, a todos los que participan, así sea poniendo las filminas, preparando la mesa de la Santa Cena, preparando las copitas, barriendo, haciendo lo que uno tiene que hacer. Todo está dedicado para que eso sea realmente que uno pueda abrir realmente una fuente de agua viva, ¿no es cierto? Uno ya no va a lucirse, sino que va precisamente a derramarse. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Uno trata incluso de opacarse a uno mismo para que Dios sea exaltado, ¿no es cierto? Que no está mal brillar, que no está mal hacer las cosas bien. Si uno tiene una linda voz, tiene que cantar lo mejor que pueda, no se va a echar a menos, no va a jugar a menos, como en el tute, ¿no? Que uno juega más o juega menos. No, uno lo pone todo, uno pone toda la carne al asador. Yo he visto y he asistido a charlas de liderazgo, e incluso de predicación, no precisamente predicación expositiva, pero sí de predicación, que eran charlas para predicadores, y nos decían: ustedes nunca le den todo a la gente, denle que se quede con ganas de más. El problema es si la hermana o el hermano se me mueren el día lunes, o sea, no le voy a poder dar más. Uno le da todo lo que tiene, uno pone todo ahí. Y es que hay como cierto relego o como cierto temor de que lo que hoy hago no lo voy a poder hacer mañana. Entonces uno como que se tiene que ir guardando, porque si uno como que cumple las expectativas, después a la otra semana es como que tiene que sumar más. Bueno, pero está en uno el seguir creciendo. Como dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, si no me equivoco, uno va de gloria en gloria, ¿no es cierto?, viendo como en un espejo al Señor, viendo como cara a cara al Señor, en esos encuentros con Dios, uno va siendo transformado. Y a medida que va siendo transformado, obviamente tiene que ser mejor. Entonces, esa presencia de Dios en nuestra vida y esa conciencia de Dios en nuestra vida, lo que hace es sumarle a nuestra propia persona. Y nos ayuda a todos juntos a esta adoración colectiva que realmente trae glorificación a Dios. Que podamos realmente hacernos un buen banquete, una buena comida. Así como nos preocupamos tanto cuando hacemos los sociales para que la comida nos falte, para que esté todo, para que todos disfrutemos y comemos hasta que nos sale por las orejas, así debería ser nuestra adoración. Así debería ser la adoración colectiva. Porque Dios es más glorificado que nunca en los adoradores cuando ellos se encuentran toda la satisfacción en Él mismo. Cuando Dios nos llena, nos colma y nos satisface. Estamos hablando de satisfacción. La palabra clave acá es satisfacción. Es sentirnos satisfechos. Otra de las cosas que va a cambiar, y que esto es muy interesante, nos va a cambiar la visión que tenemos de la discapacidad y de la debilidad de las personas. Nos va a cambiar la visión que tenemos de los discapacitados. Jesús le dice a Pablo algo que es increíble, porque es paradójico, porque no tiene ni pie ni cabeza si uno no lo mira desde la visión de Dios. Pablo le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona
en la debilidad. Cuando nosotros entendemos eso, y nos entendemos que la gracia de Dios nos basta. El otro día escuché justamente una canción que me había gustado mucho, que después cuando volvamos a la iglesia seguramente le voy a pedir a los músicos que la hagan. Que Jesucristo basta se llamaba la canción, o decía en el... Jesucristo basta. Jesucristo basta. De un corazón. ¿Eh? Un corazón se llama la banda. Ah, Un corazón se llama la banda, me dice acá Oscar. Yo me quedé en Marcos Witt. Algunos se quedaron en Rabito, pero bueno. Pero digo, cuando uno entiende que Jesucristo basta y que la gracia de Dios me basta, ¿no? ¿Por qué uno canta, por lo general, yo en las películas, sobre todo de Estados Unidos, uno ve que cuando hay velorios, ¿vio? Cuando hay sepelios, cuando están en el entierro, siempre tocan esas bandas galesas con las gaitas, tocan Sublime Gracia, ¿vieron? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque realmente lo que nos basta, lo que nos llena, incluso aún en la muerte, es la gracia del Señor. Y Pablo respondió a esto que le decía Dios, ¿no? Dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto está en segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Fíjense la gracia de Dios cómo llena y cómo cambia. Pobrecito no tiene, pobrecito aquel que le falta a Cristo. Todos tenemos luchas, creo que acá varios de nosotros tenemos enfermedades crónicas, tenemos a que estamos orando por un riñón, o sea, estamos orando por algo concreto, estamos orando porque algún día pueda estar sin dializarse, porque algún día pueda fermentar. Pero lo más importante y nuestra oración debería ser que Jesucristo nos baste, que Jesucristo nos llene de tal manera que no importa el sufrimiento, sino que Jesucristo sea todo en nuestra vida. Fíjense cómo cambia la perspectiva de un discapacitado, o un débil, alguien débil, ¿no es cierto? Alguien débil a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel intelectual. Eso es todo lo que quiere decir debilidad, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo aquel que Jesucristo toca y que realmente uno decide que sea todo en su vida y que lo satisfaga, es todo para él y deja de ser un discapacitado y un débil. Por eso dice Pablo, yo me voy a deleitar, o dice él, voy a hacer alarde, voy a alardear de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Lo siguiente es el amor, la perspectiva que tenemos del amor. Fíjense en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 2. Dice así, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. En el versículo 8, Pablo llama a esto amor. En el versículo 8 dice que eso es el amor que ellos tenían, ¿no es cierto? Esta desbordante alegría. Dice, en medio de las pruebas más difíciles y su extrema pobreza. Nos habla de ese amor que muchas veces nos juramos pero que después no tenemos, que es contigo pan y cebolla. Te amo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y ese amor uno piensa que es el amor nada más que el amor eros, el amor ágape, el amor... No, es el amor
de los verdaderos amigos, de los verdaderos esposos, de la verdadera comunidad de fe también, de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia tiene esa capacidad de amar en los momentos más difíciles, en los momentos de extrema pobreza, en los momentos de mayor debilidad y en los momentos también de la desbordante alegría, como Pablo habla, ¿no? Ellos se derramaban. Otra vez habla de eso de derramarse, ¿no? De deshacerse, cuando uno se derrama, da todo de sí, ¿no? Cuando uno se derrama es algo que no es un goteo, uno se derrama, no es un chorrito, sino que realmente uno se derrama y de uno surgen esos ríos de agua viva. Lo venimos repitiendo mucho en estos sermones, porque es muy, muy ilustrativo eso de ser ríos de agua viva, ¿no? De que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ellos, hablando de los macedonios, que de los cuales habla Pablo en este pasaje que leímos, ellos todavía se sentían afligidos, todavía estaban llenos, seguían siendo pobres, pero estaban tan llenos de alegría que se desbordaban de amor. O sea que esta satisfacción en Cristo, ser satisfechos en Cristo, lo que nos abre también es una expansión de amor, ¿no? De alegría que satisface no solamente mis necesidades, sino las necesidades de los demás. Cuando uno ve a alguien que sufre cantar y adorar a Dios y derramarse delante de Dios y entregarse, uno dice, bueno, lo mío es una pavada, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Por eso es bueno hablar de las decisiones que tomamos. Cuando hay decisiones a veces que no tomamos cuando es el tiempo correcto, cuando es el tiempo debido. O sea, hoy está bien, vamos a suponer que Dios nos ha pegado 4 cachetazos para que nos despertemos. El otro día veíamos con Oscar, le estaba mostrando un pedacito de una película, de la película Tierra de Penumbras, que es la biografía de C.S. Lewis, que protagoniza Anthony Hopkins, hace de C.S. Lewis o Jack, como le decían los amigos. Y él, cuando empieza la película, está dando como una conferencia, que es una conferencia sobre uno de sus primeros libros, que se llamaba El problema del dolor, que también lo recomiendo, es fabuloso. Y él dice que el dolor es un megáfono que utiliza Dios para despertar a los oídos sordos, ¿no es cierto? Para despertar a la humanidad de su sordera, dice él. Entonces, a veces, por ejemplo, esta pandemia, no congregarnos, faltarnos estos tiempos, también hace que uno, ahora está bien, no estamos yendo a la iglesia, ojalá que pronto nos juntemos. Yo lo que espero es que cuando nos juntemos. Y cuando nos juntemos y tengamos la posibilidad, no pase a ser un tercer o cuarto lugar el congregarse, sino que el congregarse sea ese tiempo que yo separé y que tomé la decisión de hacerlo durante la semana. Si tenía que limpiar mi casa, la limpiaré de lunes a sábado o el domingo a la tarde. ¿No es cierto? Vale bien el tema de no están presentes, pero los Robledo, que habían tomado la decisión de que los sábados se juntaban, porque así los domingos tenían libre para ir a la iglesia. Y quedó como una tradición familiar, ¿no es cierto? Bea y Carlos también. Bueno, Bea y Carlos también. Bea y Carlos se juntan los sábados con sus hijos. La perspectiva de Dios es el ministerio, nuestro ministerio. No solamente hablar de pastores, de músicos, sino que todos tenemos ministerio, porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación, todos tenemos el ministerio de ir y llevar
las buenas nuevas, todos tenemos el ministerio de ayudar a nuestros hermanos, todos tenemos el ministerio de todo, o sea, todos ministramos las gracias y los dones de Dios. Todos tienen dones, al menos uno. No sé, alguien que me diga que no tiene un don, no sé. Por lo general creo que está 1 metro bajo tierra si alguien me dice eso. Porque todo aquel que tiene vida tiene una voz para dar una buena noticia o para dar una palabra de aliento o para predicar al Señor. Todo el que no, vamos a suponer, bueno, no, pero este hermano es mudo. Bueno, está bien, es mudo. Puede escribir. Puede hacer otra cosa. Todo, o sea, el don del servicio lo tenemos que tener todos. Seguramente va a haber alguno que va a tener un don más fuerte en el servicio y son esos hermanos que les gusta servir y sirven y se anotan en todas. Pero digo, a ver si esta entrega a Dios y el compenetrarnos con Dios y que en Dios sea nuestra única satisfacción puede llegar a ser que cambie esa ecuación que hay en todas las iglesias o en la mayoría de la ley del 20-80, que es el 20% de las personas se comprometen y el otro 80% no hace nada. Cuando estudiaba pastoral, ¿no es cierto? Que hay una materia llamada pastoral, nos decían que una de las leyes del liderazgo era el 80-20. Nosotros teníamos que gastar el 80% de nuestro tiempo ministerial con el 20% de las personas. Porque ese 20% de las personas eran la que mantenían al 80% restante que no hacía nada. Bueno, yo no quiero aspirar a eso, yo quiero aspirar a más. Quiero aspirar que sea al revés, ¿no es cierto? Que uno tenga un 80% de personas que sirvan y un 20% que se esté convirtiendo recién. Y que tomen el ejemplo de ese 80% que está laburando constantemente. ¿No es cierto? Esto habla de sacrificio de tiempo, habla de sacrificio de todas las cosas. Si vamos al caso del apóstol Pablo, ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo? ¿No es cierto? No estábamos hablando de Sergio Richau, pastor de Güemes. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Mártir, persona que llevó el evangelio hasta todos los límites imaginados en ese momento. Él en 2 Corintios, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 24, dice así: no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Fíjense cómo el ministerio del apóstol Pablo está centrado en el otro. El esfuerzo está centrado en el otro. Por eso entendemos que por eso Dios nos creó. Nos creó con un motivo, nos creó con un propósito. No hace falta leer Una vida con propósito para darse cuenta que uno tiene propósitos en Cristo. No hace falta que te congregues en Saddleback con el pastor Rick Warren para que te des cuenta que tu vida tiene un propósito en Cristo. O sea, basta que abras la Biblia para darte cuenta que tu vida tiene un propósito. Basta mirar alrededor de tu casa, con tu familia, darte cuenta que tenés un propósito dentro de esa familia. Y si salís a la calle y empezás a mirar y empezás a dar vueltas, mirás un rato la televisión, un par de noticieros, te vas a dar cuenta que es necesario que te des cuenta que tenés un propósito en la vida. Hay cosas que cambiar. Para descansar está la muerte, muchachos. Ya vamos a tener tiempo de descansar bastante. Pero, como dice Jesucristo, dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Siempre trabajo. Y trabajo por la fe, trabajo por todo. Siempre trabajo. Uno tiene que abocarse al ministerio. Personalmente es por eso que estudio, que enseño, que predico, que escribo.
es para servirle a los demás. O sea, porque si no, escribiría, qué sé yo, me lo guardo en mi casa, no escribo, qué sé yo, no predico. ¿Para qué voy a hacer la prédica? ¿Para qué voy a tratar de predicar mejor? No tiene sentido. Si no hay un feedback, si no hay un golpe hacia el otro, si no hay un golpe, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, si no hay una exhortación, si no hay una buena, un buen megáfono, ¿no es cierto?, que uno tiene para despertar oídos sordos, y para movilizar las rodillas temblorosas, creo que no me acuerdo cuál de los profetas lo dice, ¿no? Si uno no, Hebreos lo dice eso. Uno pone a caminar esas rodillas y con su palabra lleva ese mensaje que Dios dice que va a ser tus piernas como de sierva, unas piernas duras, unas piernas que mantengan el peso y que no se tuerzan y que no se quiebren. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Porque Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros nos satisfacemos de Él y nos satisfacemos en Él. El domingo hacía una pregunta en el sermón. ¿Cuánto es suficiente amor para Dios? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto estamos amando? ¿Se puede amar más al Señor más de lo debido? Amar a las personas te puede llegar a lastimar, te puede llegar a dar cosas que no deberías dar, te lleva a negarte a vos mismo en un sentido negativo. Pero amar a Dios es ganancia. Amar a Dios es ganancia. Amar a Dios colma las necesidades de nuestra vida. Así que yo los invito a que sigamos reflexionando sobre todas estas cosas, que las reflexionemos, que las charlemos en familia. Y les pido, si pueden, devoluciones sobre estas cosas. ¿No es cierto? Que me digan, no sé, pastor, la verdad que me pareció una porquería su prédica. Bueno, por lo menos es una devolución. Lo peor de todo es el ignorar a alguien, ¿no? Digo, pásenme devoluciones de a ver qué cosas nos están cambiando. ¿Qué cosas nos parecen bien o qué cosas deberíamos cambiar? Y para que las oremos también. Acuérdense que tenemos una vía abierta de diálogo y en la pastoral, y que precisamente esa pastoral está guardada por el secreto pastoral también. Entonces podemos hablar de un montón de cosas y podemos acercarnos y podemos trabajar todos juntos. Finalmente somos una comunidad. Finalmente cooperamos unos con otros, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, amados, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.